Buenos días, amados hermanos. Este es mi mensaje número 88 de la Carta de los Romanos y estamos en el tema del efecto de toda enseñanza que es vivir bajo una verdadera práctica. Y hemos estado en el tema hacia los débiles en la fe y los fuertes. Este es mi cuarto mensaje en cuanto que empezamos desde el capítulo 13 y vamos a ver en esta mañana desde el versículo 1 al versículo 6 de Romanos 15. Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, y vamos a leer. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, mis hermanos, en estos 6 versículos que Pablo nos va a hablar en esta mañana en la predicación expositiva, la importancia, mi hermano, de el fuerte soportar realmente la flaqueza de los débiles, no simplemente, mi hermano, porque seamos fuertes, sino porque las Escrituras nos enseñan, mi hermano, que nuestro Señor Jesucristo soportó completamente a sus hijos, soportó a todos aquellos que iban a ser adoptados, y por eso la palabra dice que sobre él cayeron los vituperios de los que los vituperiaban, mi hermano. Y es aquí donde vamos a ver que realmente aquel que es fuerte en la fe va a soportar a ese hermano débil y lo va a sostener. No solamente es aguantárselo, como se dice, sino verdaderamente en el amor de Cristo sostenerle, ayudarle. Y nos da un gran ejemplo acerca de que esto se nos escribió y se nos enseña, mi hermano, por medio de la palabra. O sea, toda enseñanza debe estar centrada en la Escritura. Por eso es que verdaderamente tenemos ese gran ejemplo, porque la misma palabra nos enseña que es a través de las Escrituras, del amor de Cristo por su pueblo, por su iglesia, es que debemos de tener esa gran paciencia y esa gran consolación. Y asimismo vamos a glorificar a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, unánime, mi hermano, glorificar unánimes a una sola voz al Padre, al Hijo, mi hermano, y podemos ver que esa unión perfecta del Padre y del Hijo nos lleva verdaderamente a ser consolados, a estar unánimes, mis hermanos, y realmente saber que debemos de soportar a los débiles, a aquel que es fuerte. Seguimos, mis hermanos, con este tema maravilloso. Ya hace 8 días veíamos cómo Pablo nos exhortaba en los versículos vistos expositivamente la importancia de que busquemos las cosas que nos llevan a la paz y a la edificación mutua. Por lo tanto, antes de ponerme a discutir con mi hermano sobre comida o bebida o cualquier otro asunto de significado religioso secundario, debo hacerme estas 2 preguntas. ¿Estoy suficiente bien informado sobre este asunto que voy a discutir con mi hermano? Y la segunda pregunta sería: ¿ayudará esta discusión a mi hermano? ¿Realmente lo edificará?
por lo tanto, podemos decir que es mejor no comer carne o beber vino y no hacer cualquier otra cosa que cause tropiezo a mi hermano. Lo que está haciendo, o lo que podemos ver, mi hermano, a pesar de que es legal, la pregunta es: ¿ayudará o servirá realmente a mi hermano la discusión? ¿O lo que voy a tratar ayudará verdaderamente a mi hermano? Y es por eso que Pablo, en el comienzo de este capítulo 15, que tiene apariencia de un nuevo principio, en realidad el apóstol va a resumir lo que ha estado diciendo sobre los débiles e indica cuál ha de ser la actitud de los fuertes hacia ellos. O sea, que Pablo va a continuar, mi hermano. ¿Por qué? Porque va a expresarnos completamente esa idea principal. ¿Por qué debemos verdaderamente de tener esa actitud correcta hacia los débiles? Por lo tanto, mi hermano, Pablo nos va a comenzar a decir en este versículo 1, mi hermano: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En realidad, lo que Pablo va a resumir sobre los débiles indica cuál debe ser la actitud de los fuertes hacia ellos. Pero al comienzo vemos que Pablo no se detiene aquí y pronto se amplía en su alcance y va a fijar la atención de toda la congregación y de todos aquellos que posteriormente serán puestos en contacto con esta carta en Cristo, cuyo objeto de abnegación a favor de otros debiera de ser seguido tanto por los débiles como por los fuertes. Y por eso Pablo es que nos comienza a decir: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando Pablo dice: así que los que somos fuertes, Pablo se ubica a sí mismo entre los fuertes, y cuando continúa: debemos soportar la flaqueza de los débiles, quiere decir, hay una obligación moral, espiritual que pesa sobre nosotros los fuertes, a saber, no pensar solamente en nosotros, sino también en las necesidades de otros, y en el caso que nos ocupa, en las necesidades de los que son débiles, como nos lo dice 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí en 1 Corintios 10:33 podemos ver a este gran apóstol, mi hermano, no preocupándose por su propio beneficio, sino por el de los demás, mi hermano, para que ellos vengan a la salvación. Por lo tanto, es no tomar mis propios intereses, sino los intereses del reino. Lo que les decía, mi hermano, es esta mañana, donde realmente nosotros vamos cumpliendo realmente esa ley de Cristo, que es verdaderamente no preocuparme tanto por mí mismo, sino verdaderamente preocuparme por aquellos que hacen parte del cuerpo de Cristo, por aquellos que realmente hacen parte de la congregación y que hacen parte realmente de la grey de Dios. Por eso, en Gálatas 6:2, Pablo nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Mire, tan importante, mi hermano, lo que nos dice la Escritura: sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Cristo en la cruz llevó la carga más pesada nuestra, mi hermano.
reconciliación y el pecado nuestro. Y por lo tanto, como mínimo, como creyentes, mi hermano, que hemos sido rescatados y redimidos del pecado, ahora Dios nos manda, mi hermano, a llevar las cargas los unos a los otros, mi hermano, sobrellevar. Ahora tenemos que poner los intereses de Cristo por encima de nuestros propios intereses, mi hermano. Ahora la expresión sobrellevar las flaquezas no significa meramente tolerar o soportar dicha flaqueza, mi hermano, ni ser indulgente con ellos o tener paciencia con los que la tienen. Significa que debemos poner nuestros hombros bajo esas flaquezas y ayudar significativamente a nuestros hermanos débiles, mi hermano, realmente ayudarlos hasta donde nosotros somos capaces de realmente llevar a un hermano débil a que realmente sea fuerte, hasta llevarlo a esa plenitud en el Señor, tener la paciencia, tener realmente la gracia suficiente para poderle ayudar a crecer. Y es donde nosotros tenemos que saber que así mismo como Cristo soportó esa carga nuestra, mi hermano, de nuestro pecado, de nosotros estar separados delante de Dios, y se ofreció el sacrificio vivo y santo a Dios, lo mínimo que un creyente, mi hermano, que debe hacer un creyente fuerte, es realmente cargar con esa carga en los hombros y esa flaqueza de sus hermanos débiles y ayudarlos significativamente, ayudarlos a crecer en el conocimiento de nuestro poderoso Salvador. Ahora, mis hermanos, los que han sido privilegiados y dotados de una percepción clara del significado liberador y libertador de la muerte de Cristo para la vida diaria, de modo que se los llama correctamente los fuertes, tienen la obligación de comportarse de una manera acorde con su alto privilegio. Por eso deben ayudar de un modo vigoroso, generoso y gozoso a las personas que son en algún sentido menos privilegiadas, o sea, los débiles, ayudarles para que ellos verdaderamente vayan y sean dotados en esa percepción que no tienen todavía los débiles, mi hermano. Y por eso cuando Pablo agrega, nosotros que somos fuertes, no debemos agradarnos a nosotros mismos, quiere decir, nosotros los fuertes nunca debemos de hacer nada que promueva nuestros propios intereses. Es agradar a Dios por sobre todas las cosas, y al hacerlo, agradar también a quienes llevan su imagen, inclusive a nosotros mismos. Es precisamente el propósito por el cual Dios nos creó y nos redimió, como el Señor nos lo dice en el gran mandamiento de Mateo 22, del 37 al 39, mi hermano, donde la Escritura nos dice muy claramente que así como amamos a Dios, debemos de amar a todos aquellos que son hechos a nuestra imagen, y en este caso a nuestros propios hermanos. Y por eso Pablo nos dice en este versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Estamos, mi hermano, no para agradarnos a nosotros mismos, estamos para agradar a aquellos que son hechos a nuestra imagen y semejanza y que son nuestros hermanos en la fe. Por eso, en
En otras palabras, teniendo como meta el provecho espiritual de mi prójimo. Una de las cosas en las cuales, mi hermano, nosotros tenemos que hacernos a un lado, como lo vemos en Cristo. Cristo tenía el más grande y glorioso y poderoso en el cielo nombre dado por el Padre como su Hijo, mi hermano, pero aún el Señor no quiso estarse en esa gloria, sino que se bajó a lo sumo, como dice Filipenses, mi hermano, y se hizo como uno de nosotros, mi hermano, para venir a servir a su Padre, para venir y hacerse un siervo por nosotros, mi hermano, para venir a morir por el pecado nuestro y dar la vida, mi hermano, en rescate por cada uno de nosotros. Así mismo, mi hermano, no tanto en esa despojamiento, porque aún nosotros, al despojarnos de nosotros mismos y no querer nuestro propio privilegio, sino el privilegio de mi hermano, de que verdaderamente ayudarlo a crecer y ayudarlo verdaderamente a ir verdaderamente al lugar de madurez que queremos como un hermano, que sea maduro y fuerte. Muchas veces lo que vemos de parte nuestra, mi hermano, es que no queremos hacer tales sacrificios. No queremos verdaderamente edificar a otros y no queremos verdaderamente ayudar a otros, porque estamos muy preocupados por nosotros mismos y no por el bien de los demás. Ahora, vemos el gran ejemplo que nos recuerda a Cristo en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, mi hermano, donde vemos, mi hermano, que Cristo, al despojarse de toda su gloria, de toda su riqueza, ¿es para qué? Porque nosotros estamos llenos de ¿qué? De miserableza. Estamos miserables, mi hermano. ¿Y qué hizo Cristo? Que se despojó de toda su riqueza y a todos aquellos que estábamos pobres nos hizo ricos juntamente con Él, mi hermano. Se despojó para hacernos ricos, mi hermano, para tener la riqueza. Aquí no estamos hablando de riquezas materiales, aquí estamos hablando de la mayor riqueza, que es la riqueza de la salvación, mi hermano. Y por eso este gran ejemplo que nos recuerda aquí Pablo de Cristo es un ejemplo que debemos de seguir. Y por eso Pablo prosigue en este versículo 3, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Mira, este es el ejemplo que tenemos que tener, mis amados hermanos. Yo no tengo que ver a otro hermano, no, yo tengo que ver el directo ejemplo que me da la Escritura. ¿Y cuál es el ejemplo que me da la Escritura? El mismo Cristo y la misma palabra, mi hermano, y la misma Escritura nos está hablando, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y esto hace referencia al Salmo 169:9. Esto significa que Cristo se está dirigiendo a Dios y diciendo: por amor a mi pueblo tomé sobre mí mismo los vituperios hechos contra ti. Todos los vituperios hechos contra el Padre, el Cristo los cargó, su propio Hijo, mi hermano. Por lo tanto, la principal lección que Pablo quiere enseñar es esta: si Cristo, el santo de los santos, estuvo dispuesto a tomar sobre sí mismo tanto sufrimiento en
placer de comer y beber por amor a nuestros hermanos creyentes? Y cuando hablo del comer, del sacrificar, del comer y beber, mi hermano, podemos aplicarlo en muchas otras situaciones, mi hermano. No solamente es el comer y el beber. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a sacrificar aún mi propio tiempo para ayudar a ese hermano a crecer más en el conocimiento del Señor? Amén. Por lo tanto, mis hermanos, en relación con este tema, debemos de evitar dos extremos. El primero es de negar la verdad, que primero y principalmente Cristo no es nuestro ejemplo, sino nuestro Salvador. O sea, antes de que Cristo sea mi ejemplo, es nuestro Salvador. Porque si no es nuestro Salvador, como punto 2, el de negar que hay un sentido que nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo es ciertamente también nuestro ejemplo. Por supuesto, no puede ser nuestro ejemplo a menos que sea primeramente nuestro Salvador. O sea, si Cristo no es primero tu Salvador, ¿cómo puede ser tu ejemplo? O sea, moralmente, el mundo toma el ejemplo de Cristo y quieren ser como Cristo, pero ¿cómo van a poder ser como Cristo si no es su Salvador? Entonces, moralmente, mucha gente quiere seguir a Cristo, y es donde vemos aquí, mi hermano, algo muy importante. Si usted quiere seguir el ejemplo de Cristo, Cristo primero tiene que ser su Señor y su Salvador. De nada le vale usted seguir el ejemplo de Cristo moralmente, mi hermano, porque moralmente puede estar correcto, pero déjeme decirle, si Él no es su Señor y no es su Salvador, todo lo que usted hará, mi hermano, lo hará para sus propios intereses. Y es lo que vemos. Y aún, mi hermano, aún es increíble, porque todavía estamos en este cuerpo de pecado. Aún, mi hermano, teniendo a Cristo como Señor y Salvador, aún hay veces lo que hacemos está lleno de pecado todavía. Amén. Todavía corren intereses nuestros, mi hermano, aún siendo hijos de Dios, mi hermano, tenemos en nuestra carne todavía esas signos de pecado, mi hermano, que nos mueven muchas veces a hacer otras cosas por el hermano, por Dios o por quien sea, mi hermano, por intereses. Ninguno. Amén. Amén. Por eso, cuando estamos centrados en la gloria de Cristo, mi hermano, no nos importan nuestros propios intereses. Y un ejemplo es el apóstol Pablo, el que escribe esta preciosa carta, mi hermano, y es Cristo, y el apóstol Pablo es un gran ejemplo a seguir, mi hermano. Por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura con tal de realmente de seguir y de conocer más a mi Señor, a mi Salvador, mi hermano. Y ahora las palabras, Cristo no se agradó a sí mismo, son un ejemplo notable
ejemplo notable de la afirmación muy modesta de su maravilloso, total y abnegado sacrificio a favor de los pecadores, mi hermano. A favor de los pecadores, como lo vemos en Isaías 53, mi hermano. Usted ve ahí que fue llevado como oveja al matadero, mi hermano, enmudeció, no abrió su boca, mi hermano. Vemos todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si usted necesita realmente un gran ejemplo, ya lo tiene. Usted no tiene que estar esperando a ver a otra persona, sino que la misma Escritura nos señala a quién nosotros debemos de imitar y de seguir para verdaderamente amar y soportar a los hermanos débiles en la fe. Si Cristo nos soportó, mi hermano, ¿cuánto más nosotros debemos de soportar a aquellos que son débiles? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es un maravilloso ejemplo nuestro Señor, y lo podemos ver en Isaías 53, Mateo 20, 28, Marcos 10, 45, 2 Corintios 8, 9, Filipenses 2, 5. Y cuando se preguntan ¿por qué se refiere el apóstol a los insultos o vituperios que fueron lanzados contra Cristo por los hombres, en vez de referirse a lo mucho más terrible de la ira de Dios que él sufrió? Y la contestación puede ser que al hacerlo Pablo logra que su argumento sea tanto más eficaz, ya que los insultos lanzados contra Cristo por los hombres fueron oídos, discutidos y recordados, en tanto que la ira de Dios permaneció oculta. La ira de Dios permaneció oculta, mientras los insultos, mi hermano, fueron oídos, discutidos y recordados. Ahora, mis hermanos, el Salmo 69 es uno de los 6 salmos en que se hace mayor cantidad de referencia en el Antiguo Testamento, siendo los otros el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Pero según el Salmo 69, 9, la parte B, interpretado a la luz del contexto que le antecede inmediatamente, a saber, el versículo 9a, era el celo por la casa de Dios el que consumía al que hablaba, a saber, Cristo, según se le describe en este pasaje del Antiguo Testamento. O sea, la lección implícita es que también los creyentes fuertes de la nueva dispensación han de estar llenos de celo, deben de estar deseosos de hacer sacrificios no solo por sus hermanos débiles, sino también, más aún, por Dios. Deberían esforzarse por promover su gloria, mi hermano. Es de esta forma que nosotros promovemos la gloria de Dios, mi hermano. Cuando realmente nosotros estamos dispuestos y deseosos, mi hermano, de hacer esos sacrificios por los hermanos débiles. Y por eso los ojos de quienes sostienen que el Salmo 69:9 simplemente registra el lamento de un devoto de Dios y no tiene nada que ver con el Mesías, están cubiertos con un velo, como lo dice 2 Corintios 3:14. Esta gente olvida 2 cosas. Primero, el irrompible vínculo que hay entre la antigua y la nueva dispensación, y segundo, el indisoluble lazo que hay entre Cristo y sus verdaderos seguidores. ¿Qué es lo que hacen todos estos salmos, mi hermano? Que les estoy mencionando: el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 89, el Salmo 110, el Salmo 118, que son totalmente mesiánicos, pero que no, o que están
completamente entrelazados en Cristo y los verdaderos creyentes, mi hermano, que no están en desunión, que realmente esos salmos que nos hablan acerca del Mesías, mi hermano, completamente hay un vínculo que no puede romperse, que es el vínculo, mi hermano, es un lazo que hay entre Cristo y sus seguidores, mi hermano. O sea, tanto los sufrimientos de nuestro Señor están enlazados con nuestros sufrimientos, mi hermano. Amén. Y podemos decir, no a la magnitud de Cristo, pero sí es la magnitud que debe tener un verdadero creyente para poder verdaderamente sufrir y saber que así como su Señor y Salvador soportó, sufrió, fue vituperiado, mi hermano, nosotros también debemos de, a través del sufrimiento, a través del sacrificio, mi hermano, ayudar a aquellos que son débiles en la fe. ¿Ven? Por eso, lo correcto de apelar a la Escritura, o sea, por eso, cuando nosotros no tomamos la Escritura en esa medida de ese vínculo que es irrompible, entonces es ahí donde nosotros no le vemos sentido a lo que está ocurriendo, lo que la misma palabra nos está enseñando. Cuando realmente tomamos de esa forma la palabra, mi hermano, y vemos que es un vínculo que es irrompible, vamos a tener realmente ese consuelo en nuestros corazones que podemos apelar a la Escritura. O sea, por eso lo correcto de apelar a la Escritura, como lo dice Pablo, con frecuencia, y como lo acaba de hacer, y está basado en el principio, incorporando el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Hago un paréntesis, mis hermanos. ¿Cómo es que Abraham pudo tener consolación y esperanza en un hijo que no venía? Y aún una mujer, escuchen, porque es que nosotros, por no tener estas conexiones, y cuando pasamos por estas situaciones, mis hermanos, pero si tuviéramos verdaderamente en cuenta, y se va a ir a la serie, que es el ejemplo que voy a poner, mi hermano, muy claro y muy trascendental. Sara estaba completamente en una edad que no podía tener hijos. 90 años, mi hermano. Y Abraham puso su esperanza ¿en qué? En la promesa, mi hermano. Y nosotros, o sea, somos jóvenes, y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza de que somos parte del pueblo de Dios y que Dios va a darnos el triunfo y la victoria, mi hermano, porque lo vimos en Abraham. Amén. Y poner nuestra confianza en que realmente, mi hermano, vamos a ver y a disfrutar, en este caso, a nuestra hermana Diana, a nuestro hermano Luis, teniendo ese precioso hijo. Pero cuando
Pero como estamos tan alejados, o como hay tanto creyente tan alejado de las Escrituras, se deja agobiar de la desesperanza. Hermano, toda falta de esperanza y toda falta de fe es porque la Escritura no está morando en el corazón. Porque yo sigo, mi hermano, mi trabajo, porque yo tengo mi esperanza de que Dios va a ir trayendo un crecimiento en algún momento, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, aquí vemos un pasaje práctico, inolvidable. En pocas palabras, nos informa que si la religión ha de significar algo para nosotros, debemos practicarla, mi hermano. Entonces, ¿dónde está la práctica de lo que tanto hemos oído? Amén. ¿Dónde está la práctica, mi hermano, de lo que venimos a oír cada semana tras semana, mi hermano? Recordando los textos, recordando la Escritura, abriendo la Biblia, mi hermano. Amén. Amén. O sea, que no nos volvamos, mi hermano, oidores, oidores y no hacedores, como se llama esta iglesia. Somos una iglesia bíblica, hacedores de la verdad, mi hermano, hacedores de la verdad. O sea, perdónenme, mi hermana, la falta de fe suya es porque no le pone cuidado a la Escritura y no la estudia y no la repasa. Dios no te va a dar fe, mi hermano, al menos de que tú no estudies la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, mi hermano. Amén. Amén. Entonces, hay veces caemos en esas angustias, en esa desesperanza, mi hermano, porque realmente no estamos oyendo la palabra con fe, no estamos oyendo realmente, no estamos repasando, no estamos viendo la palabra, no estamos mirando el gran ejemplo de nuestro Señor y de todos los ejemplos que hay aquí, mi hermano. Yo le hago una pregunta: ¿cómo Pablo pudo soportar en su ministerio todo lo que soportó, mi hermano? Por el gran ejemplo de su Señor. Porque lo que leía no solamente lo leyó, sino que lo puso en práctica, mi hermano. Cuando a él lo apedreaban, cuando a él lo blasfemaban, cuando a él lo llevaron a la cárcel, cuando le latiguearon, cuando le pegaron los 40 azotes menos uno, su fe estaba basada en lo que Cristo pasó, en lo que la Escritura decía, y la misma Escritura le enseñó que iba a pasar momentos así, mi hermano. Y por eso continuó su carrera. Por eso todo lo que fue escrito en las Escrituras, que para Pablo era lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, fue escrito para nuestra enseñanza. Y como sucede con frecuencia, también aquí la palabra enseñanza indica mucho más que la comunicación de un conocimiento intelectual. El énfasis de hecho recae en el conocimiento práctico, conocimiento que puede ser y debe ser aplicado a vivir la vida como creyente, mi hermano. Por eso el Señor le dijo: Pablo, o sea, te vas a dar cuenta de lo que es verdaderamente la cruz, lo que es verdaderamente seguirme. Instrumento no es este, porque es un instrumento en mis manos, pero le voy en la práctica se va a dar cuenta que fue duro darle cosas al aguijón de Cristo, mi hermano.
Y ese mismo aguijón que él aguijoneó, lo aguijoneó a él, mi hermano, porque lo llevó a la práctica de ser un verdadero cristiano, mi hermano. Hoy tenemos cristianos de papel, mi hermano, que su mente no está preparada para el sufrimiento, mi hermano. ¿Estamos preparados para sufrir, mi hermano? Por Cristo y su Evangelio. Por eso, mi hermano, por eso dos cosas son necesarias para que los escritos sagrados no sean de beneficio. Hay dos cosas necesarias para que los escritos sagrados no sean de beneficio. Número uno, perseverante paciencia, mi hermano, perseverante paciencia. Cualquiera que estudie diligentemente las escrituras, pidiéndole a Dios que aplique sus enseñanzas a su corazón y vida, será herido por ellas una y otra vez, porque se dará cuenta cada vez más de que la distancia entre su propia conducta y el ideal con que la Sagrada Escritura los confrontan es verdaderamente grande, mi hermano. Las Escrituras nos confrontan, mi hermano, y por eso debemos de pedirle a todos aquellos que estudiamos diligentemente las Escrituras, mi hermano, que se aplique a nuestro corazón y de vida, y así ser heridos por ellas una y otra vez, porque de esta forma, mi hermano, nos daremos cuenta si nuestra conducta coincide verdaderamente con las Escrituras, y ahí es donde somos confrontados verdaderamente, mi hermano, si realmente estamos en la fe. Y por eso, sin embargo, debo orar pidiendo fuerzas para persistir en este estudio, aprendiendo cada vez más cómo aplicarlo a mi vida, mi hermano. De que verdaderamente esto me lleve a la práctica. No queremos sufrir, no queremos padecer, hermano. Queremos que todo esté color de rosa, y el Evangelio no nos enseña eso, mi hermano. Mientras estemos en una tierra de pecado, mi hermano, hombres de pecado, tendremos muchas aflicciones y pasaremos por muchas aflicciones. Por eso debemos de orar pidiendo fuerza para persistir. Y saben, para persistir en el estudio de la Escritura, en vez de usted estar orando tanto por que se le arreglen todos los problemas, ore para que usted pueda aprender las Escrituras, y al conocer la voluntad de Dios en las Escrituras, usted cuando vengan los problemas, usted sabe que la voluntad de Dios muchas veces es sufrir y pasar por esos sufrimientos, porque va a madurar, mi hermano, y va a poner más su confianza en Dios. Como les decía, Pedro en la cárcel estaba durmiendo, confiaba en la soberanía de Dios, mi hermano. Y nosotros vemos un problema y nos agobiamos y nos enfrascamos y nos ahogamos en un vaso de agua, mi hermano. Ni estudiamos diligentemente las Escrituras, ni ponemos la aplicación, la enseñanza en nuestro corazón y a la vida, mi hermano. Y por eso es que vemos, mi hermano, creyentes tan inmaduros y tan débiles. Y número dos,
el aliento de las Escrituras, mi hermano, es que es donde yo digo, mi hermano, yo digo, por eso es que tenemos puros creyentes de hoja de lata, mi hermano. Porque lo que les enseñan en las iglesias, mi hermano, es superficial. Empezando por la palabra que se predica, una palabra superficial. Entonces, ¿cómo es que un creyente recibe realmente su consuelo? Es por medio. ¿Cómo es que rcibe ese aliento, mi hermano? Por la palabra de Dios, por la Escritura, mi hermano. Vemos el ejemplo de Cristo, el máximo ejemplo, mi hermano. Si el que no pecó recibió aflicción, fue afligido y pasó por todo lo que pasó, ¿qué diremos de nosotros, mi hermano, que todavía estamos tan llenos de pecado? Aquellos que por gracia y poder de Dios persisten en ese estudio práctico, descubrirán que estos escritos sagrados, escritos en tiempos pasados, no solo hieren, sino que también curan. ¿Sabe dónde está su cura, mi hermano? Aquí. ¿Sabe dónde está la cura? En la Escritura, mi hermano. Y lo más terrible, míreme por favor, míreme, lo más terrible, mi hermano, es que nosotros queremos predicarle a la gente y queremos sanarlas en vez de hacerle ver la herida. Ayer a las 6 de la mañana me levanté a sacar a mi perro, y en el parque había un señor. ¿Saben cómo le presenté el evangelio a ese hombre, mi hermano? Haciéndole ver su pecado, la herida que tiene ante Dios, mi hermano. Se tiene que hacerle ver al pecador, mi hermano, que ante la ley santa de Dios están destituidos de la gloria de Dios y van rumbo a la condenación y al infierno, mi hermano. Este evangelio tiene la cura, mi hermano, para el pecador. La tiene para nosotros, mi hermano. Por eso, en efecto, estamos llenos de promesas alentadoras que cuando se le acepta por medio de la fe que Dios da, resultan en el nacimiento y crecimiento en los corazones de los hombres de la esperanza cristiana firmemente enraizada. Yo no necesité decirle a ese señor, ¿quiere ir a mi iglesia? No, él mismo después me dijo, ¿dónde queda su iglesia? Necesita el evangelio. Y le dije, deje de tener esa Biblia escondida en la casa, desempólvala y comienza a leer Juan y Romanos, para que se dé cuenta de su condición. Y Dios tenga misericordia de usted y usted nazca de nuevo, sea una nueva criatura. Porque si no, terminará en el infierno. Por consiguiente, lo que Pablo dice es que el modo de lograr que la Escritura se transforme en bendición para nosotros y por medio de nosotros para otros es ponerla en práctica. Si usted dice ser creyente, perdóneme, pero usted en la semana nadie le habla de Cristo. Yo no sé qué clase de creyente sea usted, mi hermano, perdóneme. Si usted a nadie le habla de Cristo, mi hermano, yo no sé qué clase de creyente sea usted. Amén. En la semana ni siquiera un hito usted evangelizó.
que mirar, mi hermano, a ver qué clase de creyente es usted. Por lo tanto, la vida del creyente no solo debe ser teoría, sino una fuerza vital de la práctica de lo que escucha, mi hermano. Y Pablo nos termina diciendo hoy, termino, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el presente pasaje se retoman en el versículo 4 los dos conceptos. En el 4 están paciencia y consolación. El apóstol, dirigiéndose a los miembros de la iglesia de Roma y a todos los otros que entonces y después conocerían el contenido de esta carta, pronuncia la solemne plegaria y deseo que sus lectores, por medio de su uso práctico y devocional de las Escrituras, y habiendo sido hechos receptores de las dos preciosas bendiciones ya mencionadas, pueden alcanzar la meta de vivir en armonía los unos con los otros, como ya Pablo nos lo ha dicho en Romanos 12:16, y agrega una frase que ha sido causa de mucha controversia: un mismo sentir según Cristo Jesús, pero cuya mejor traducción probablemente sea de acuerdo con Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? Algunos dicen que esta pequeña frase significa de acuerdo con la voluntad de Cristo Jesús, otros de acuerdo con el patrón o ejemplo de Cristo Jesús. Si fuera necesario elegir entre las dos opciones, mi preferencia sería la última, dado que el contexto se refiere dos veces a Cristo como ejemplo de los creyentes, en el versículo 3 y en el versículo 7. Sin embargo, no es posible que de acuerdo con Cristo Jesús sea una expresión lo suficientemente amplia como para abarcar ambas ideas. No significa de acuerdo con aquello que Cristo Jesús ha revelado respecto a sí mismo por medio del precepto y ejemplo. Al intérprete presente le parece que está en lo cierto cuando afirma que lo que está en consonancia con el ejemplo de Cristo debe siempre concordar con su voluntad. En consecuencia, Pablo expresa la oración deseo de que los verdaderos creyentes en todas partes y en toda clase, sean fuertes o débiles, se esfuercen por alcanzar la meta de vivir en armonía los unos con los otros, y también de ese modo vivir de acuerdo con el ejemplo y la voluntad de Cristo Jesús. Ahora, no es necesario que los cristianos piensen exactamente lo mismo sobre cada asunto, pero es necesario que en la vida de todos los hijos de Dios el amor de Cristo Jesús sea reflejado y su voluntad hecha. Será así como lleguen a estar verdaderamente unidos en una comunión santa y poderosa en un solo cuerpo, como lo dice Efesios 4 del 1 al 7, del 1 al 6. Y es de este modo, y solamente de este modo, que el propósito expresado se cumplirá, saber que con un solo corazón y una sola boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino, mis hermanos. Si no nos detuviéramos en este punto, todavía no le habíamos hecho justicia a esta hermosa oración, deseo, del versículo 5 y 6, para captar el verdadero significado del pasaje. Debe ser puesta en relación con la persona de Pablo, el apóstol, es decir, con la situación en que estaba Pablo en el momento en que dictó dicha carta o dicha epístola. Por eso es tan importante saber el contexto, aún histórico,
histórico que Pablo nos está narrando esta carta, hermano. Como se demostró anteriormente en la introducción, cuando escribió Pablo Romanos, se encontraba trabajando en Corinto. De ninguna manera puede decirse que vivía acomodado en dicha ciudad, ni ahora, como lo está describiendo, como lo dice Hechos 23, ni anteriormente respecto a la situación anterior en Corintio, como lo vemos en Hechos 18:6. Además, aún antes de redactar Romanos, el apóstol había experimentado una serie de aflicciones tan penosas y amargas que bien podemos preguntarnos si bajo ciertas circunstancias similares muchos pastores y creyentes de hoy en día no hubieran enviado su carta de renuncia a seguir con Cristo. No obstante, la resolución de Pablo de continuar está tan firmemente anclada que pase lo que pase, él al igual se regocija en el Señor, y habla aquí en Romanos 15, 5 y 6 de Dios como la fuente de la perseverante paciencia y consuelo de los creyentes. Dios es nuestra fuente perseverante de paciencia y consuelo de cada creyente. Además, cuando se pone a pensar en el Salvador, su entusiasmo no conoce límites. Por eso, mi hermano, es lo que yo digo, perdónenme, cuando un domingo, mi hermano, nuestro enfoque está en otras cosas, yo digo, mi hermano, ¿dónde verdaderamente está el entusiasmo sin límite, mi hermano, de nuestro Rey y gran Salvador, el Señor Jesucristo? O sea, es donde yo realmente me pregunto, ¿dónde está realmente ese amor que nosotros decimos tener, donde nosotros ponemos por encima un domingo otras cosas que al Señor Jesucristo? Hijos, familia, dinero, cosas no pueden estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. Aún nuestra propia vida, mi hermano, porque aún, Araceli, aún mi hermano, si un hijo parte o si una hija parte, cuán doloroso es, pero cuán glorioso es que vayan a estar en la presencia del Señor. Pero como estamos tan aferrados a este mundo, no queremos que mueran. Estamos tan aferrados a este mundo, mi hermano, que no queremos morir. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el mismo apóstol Pablo? Por causa de ustedes estoy aquí, pero yo prefiero estar con el Señor, mi hermano. Y aquí estaremos con el Señor, mi hermano, hasta que Él lo diga. Tenlo por seguro que no viviremos ni un día, ni una hora más, ni un segundo más, hasta que Él lo diga, hermano. Por eso es tan importante esa doctrina de la soberanía de Dios, porque descansamos en el Señor. Aprendemos a descansar en que Dios tiene control de todo, mi hermano. Totalmente. Dios tiene control de todo. Por eso, mi hermano, esa fuente de la perseverancia, paciencia y consuelo de los creyentes debe estar totalmente fortalecida en la fe por el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Además, cuando se pone a pensar en el Salvador, su entusiasmo no conoce
conoce límites, de modo que su lenguaje se muestra así una culminación impresionante. En el versículo 3 del capítulo 15 dice Cristo, en el versículo 15 dice Cristo Jesús, en el versículo 6